A nuestro querido ponente, el doctor Ariel Salas. Muchas gracias, doctor Vélez. Gracias, doctora Claudia. Pues muchas gracias, doctor Ariel Salas. Es un honor, la verdad, para mí el poder presentarlo a través de esta tercera sesión que tenemos con el Colegio de Neonatología aquí en Puebla. Ya muchos de los que estamos aquí conectados lo conocemos y agradecemos cada vez que nos comparte sus conocimientos. Para los que no lo conocemos, les voy a hablar un poquito de su currículum, lo que él nos permitió decir. Bueno, el doctor Ariel Salas es profesor asociado del Departamento de Pediatría de la Universidad de Alabama en Birmingham. Él recibió su título de medicina en la Universidad Mayor de San Andrés La Paz, en Bolivia, y su título de maestría en salud pública en neonatología de la Universidad de Alabama en Birmingham. Actualmente es el director del programa de nutrición neonatal y director médico asociado de la unidad de cuidados intensivos, cuidados intermedios, en la Universidad de Alabama en Birmingham. También es director médico del Banco de Leche de Alabama. Su área de investigación es la nutrición enteral en el prematuro y sus efectos en la composición corporal. Actualmente es el presidente electo de la Sociedad Sureña de Investigación Pediátrica, Southern Society for Pediatric Research. Y hoy nos va a complacer hablándonos del tema alimentación enteral después del diagnóstico de enterocolitis necrosante. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, todos aquí lo consideramos un gran amigo, un gran maestro. Gracias por esta oportunidad. Gracias, doctor Vélez. Gracias por la invitación nuevamente. Y obviamente ustedes cuentan con todo mi apoyo y espero que eso todavía siga haciendo utilidad. Yo sé que parte de este contenido ya lo discutimos en persona el año pasado, pero voy a expandir algunas secciones que no tuvimos mucho tiempo de cubrir el año pasado para que también sea un poco más relevante en las cosas que vemos a diario. Este tema es un poco más específico, más que la intervención, es sobre el diagnóstico de enterocolitis, así creo que ningún tipo de las actividades que tengo listadas acá no creo que tengan ningún efecto en realidad en lo que vamos a hablar en los siguientes minutos. Quiero hablarles obviamente de lo que es la alimentación en el episodio de enterocolitis, después también de que ya tiene, mucho de lo que hablo es antes de que pase la enterocolitis, pero que también es relevante discutir qué es lo que se puede hacer cuando tenemos ya el diagnóstico y algunas diferencias. Pero antes de hablar de esos tres temas, quiero volver a hablar de enterocolitis en general, porque creo que con un estudio reciente que hicimos sobre la relación entre enterocolitis y las transfusiones, creo que volvimos a recordar un concepto que creo que se está perdiendo con esta enfermedad en particular y creo que es relevante para el manejo del paciente crítico. Y esto está en relación a este estudio que hicimos con datos del estudio TOP Trial. Este es el estudio TOP, se publicó ya en 2020. Era nada más un estudio donde se veía si es que había dos niveles de transfusiones, ¿verdad? Transfusión, tratar de mantener el hematocrito más alto, con más transfusiones, o tratar de mantener el hematocrito un poco más bajo, con menos transfusiones. Esos eran básicamente los dos grupos. Y si recuerdan los resultados, lo que decía era que no hubo resultados a largo plazo y en términos de la enterocolitis no había ninguna diferencia en función de que si los que recibían más transfusiones tenían más enterocolitis o los que tenían más anemia y tenían menos transfusiones tenían más enterocolitis. La conclusión era nada más que la proporción de enterocolitis entre los dos grupos, de acuerdo a la randomización, era similar. Entonces, al revisar esos datos, nosotros nos preguntamos si es que había una relación específica con el tiempo en el momento en que ocurrían las transfusiones, ¿verdad? Entonces, el estudio original nos dice que no hay diferencias si uno utiliza el umbral alto o el umbral bajo de hemoglobina para definir cuándo el bebé necesita transfusión, pero no nos dice si había algún tipo de asociación entre la transfusión, el momento de la transfusión, y la enterocolitis. Lo bueno de este estudio es que intencionalmente, como parte del ensayo clínico, había muy buena documentación de si el paciente desarrollaba enterocolitis seguida de la transfusión. ¿Vale? Intencionalmente, como se consideraba es un potencial efecto adverso, los investigadores en cada hospital revisaban los datos clínicos para ver si el paciente tenía algún signo que sugiera enterocolitis. Así que, en ese sentido, este
esta base de datos, este ensayo clínico proporciona mucha información para ver si es que era cierta esta relación entre la transfusión y la enterocolitis, aunque no era el objetivo principal. Pero lo que nosotros preguntábamos fue esto, ¿verdad? Cuando escuchamos de que la transfusión puede dar lugar a enterocolitis, pensamos en este modelo que lo describe en la parte izquierda de la pantalla, ¿verdad? Pensamos que el riesgo de enterocolitis es bajo cuando el bebé no está expuesto a ninguna transfusión, eso es lo que llamamos un periodo de control, y que en el momento en que recibe el bebé una transfusión sanguínea, en ese momento el riesgo incrementa, ¿sí? Pensamos que durante ese tiempo, seguido la transfusión, durante las 72 horas que continúa la transfusión, entonces el bebé tiene más riesgo. Y después pasan las 72 horas o las 48 horas y el bebé regresa nuevamente a su periodo de base de riesgo, ¿verdad? El riesgo es normalmente bajo. Y después otra vez ocurre la transfusión, otra vez el riesgo incrementa y otra vez regresa a su línea de base de riesgo. ¿Sí? Este es el concepto. Cuando escuchamos de algunos protocolos que recomiendan suspender la alimentación antes, durante y después la transfusión, ese es el principio, ¿verdad? Que existe un mayor riesgo durante la transfusión. Entonces, nuestra pregunta para analizar si es que realmente hay una conexión entre transfusión y enterocolitis era, si yo cuento los eventos de enterocolitis que pasaron durante esta fase, donde supuestamente el riesgo era más bajo, ¿verdad? Aquí, aquí o aquí. Cuento los eventos, ¿verdad? Cuento los números de enterocolitis que ocurrieron durante esos tiempos y los comparo con los eventos que ocurrieron inmediatamente seguida la transfusión durante esos 72 horas después de la transfusión, que lo consideramos como el periodo de alto riesgo. Sí, era de esperarse que los eventos deberían haber sido mayores durante la transfusión, ¿verdad? Porque esa es la idea, que lo que se esperaba es que los eventos durante estos periodos de mayor riesgo, estos periodos de hazard, iban a ser mayores que los eventos que ocurrían durante los periodos de control. Como se puede imaginar, había muchos episodios, comparamos casi 6,000 episodios control, periodos control, periodos de riesgo y todo eso. Y no vemos ninguna diferencia. La enterocolitis ocurre casi igual en los periodos de control, cuando no hay relación de transfusión, y también ocurre en la misma proporción durante ese periodo de transfusión. Entonces decíamos, ¿por qué es que hay creemos tanto que la transfusión da lugar a enterocolitis? Si es que cuando contamos en qué momento pasa la enterocolitis, no parece haber una relación específica entre la transfusión. Entonces, en lo que exploramos más estos datos, nos dimos cuenta de esto, y esto es lo que quisiera que presten atención. Lo que vimos es que si uno considera la incidencia de enterocolitis, obviamente es mayor durante el primer mes de vida, y con el tiempo, la frecuencia de enterocolitis va disminuyendo. O sea que el riesgo de enterocolitis no es constante. Ya cuando el bebé pasa los 50 días de vida, es muy poco probable que vaya a desarrollar enterocolitis, ¿sí? Y el periodo de mayor riesgo, como pueden ver acá, es probablemente en estas primeras, hasta los 40 días tal vez, ¿sí? Donde el riesgo es relativamente alto, pero ya después va bajando. Entonces, ¿qué pasa con las transfusiones? Siguen el mismo patrón, ¿sí? Entonces, cuando hay más transfusiones, es cuando el bebé está a más riesgo de enterocolitis, y cuando hay menos transfusiones, el bebé está a menos riesgo de enterocolitis. Entonces, ese es el caso típico de donde la correlación, porque sigue el mismo patrón, nos hace pensar que son causas, ¿verdad? Más transfusiones, más enterocolitis, menos transfusiones, menos transfusiones, menos enterocolitis, ¿verdad? Entonces decimos, entonces la transfusión se asocia, causa la enterocolitis, pero parece que eso no es el caso, parece ser nada más un tema de correlación y no de asociación causal. Algo otro importante considerar en este dato es que sí parece que la anemia, a diferencia de la transfusión, parece ser un factor de riesgo de enterocolitis, que ya había sido reportado en otros estudios preliminares y que sí se corrobora también en estos datos, ¿sí? Entonces, no la transfusión,
sino la anemia que podría dar lugar a enterocolitis. Aquí les doy un signo claro. ¿Sí? Si ustedes ven, ¿cuándo fue el periodo de más riesgo de enterocolitis? ¿Cuál de estos puntos fue el más alto para enterocolitis? Obviamente es fácil identificar que el periodo más alto fue entre los 29 y los 29 días y fue más alto en el grupo que se les dejaba tener el hematocrito más bajo, o sea que se los dejaba ser un poco más anémicos. Y si comparan durante este tiempo específico, durante los 20 a los 30 días, el riesgo para los que estaban anémicos, relativamente más anémicos, era casi el doble. Solamente durante ese tiempo, pero después, como pueden ver, el riesgo era igual. Entonces, este dato, obviamente, aunque no es suficientemente, el tamaño de muestra no es lo suficientemente grande para concluir con certeza que esto es lo que ocurre, sí nos da una señal y confirma estudios preliminares que sugerían que justamente la transfusión, que no es la transfusión necesariamente, sino la anemia que puede dar lugar a la enterocolitis. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos en este concepto, creo que es importante recordar que el riesgo de enterocolitis, a diferencia de este modelo que les mostraba acá, ¿verdad? Donde se asume que el riesgo es constante en un prematuro, creo que tenemos que reconocer que el riesgo, en lo que va pasando el tiempo, el riesgo se va disminuyendo, ¿sí? Y aunque puede ser que tal vez el riesgo sea un poco más alto durante los primeros días de vida, el riesgo disminuye sustancialmente ya después de los 40 días y va bajando a eventualmente cero, ¿verdad? Porque recuerden que cuando estos bebés se gradúan y por alguna razón tuviesen que regresar al hospital, ya nuestros colegas en la terapia intensiva pediátrica no van a pensar en enterocolitis como una potencial complicación de una transfusión, ¿verdad? Así que ya no se preocupan de enterocolitis. Entonces, creemos que eventualmente ese riesgo se convierte en cero, ¿sí? Pero va cambiando con el tiempo. Y si esto es realmente cierto, entonces no tiene sentido que estemos constantemente preocupados de que hay un riesgo de enterocolitis cuando se administra una transfusión en el bebé. Tal vez, como les decía, en los primeros 40 días, pero ya después de eso, no parece ser el caso. Entonces, nada más para terminar este capítulo, quiero recordarles que no tenemos que confundir correlación con una asociación causal, porque eso nos puede dar lugar a esas decisiones incorrectas y personas, como aquí puede decir, como aquí dice, pueden de hecho hasta morir por confundir estas cosas, ¿sí? Así que la correlación entre transfusiones y la incidencia de enterocolitis nos han hecho pensar por mucho tiempo que estaban asociados con causas, pero eso no parece ser el caso. Cuando hay más NEC, hay más transfusiones, cuando hay menos NEC, hay menos transfusiones, y parece ser nada más un tema de correlación. Pero si hay alguna asociación entre las transfusiones y enterocolitis, no tiene que ver con la transfusión, sino más bien con la severidad de anemia, aparentemente. Así que, algo importante que considerar. Ahora, y esta información, como les decía, nosotros analizamos varios casos. Sí nos dio una idea de que cuándo ocurre el enterocolitis más frecuentemente, ¿verdad? Imagínense, estos son pacientes, cada línea aquí refleja un paciente, ¿verdad? Y todos los casos de enterocolitis que vimos en ese ensayo clínico de TOP. Y como ustedes pueden ver, cada sección roja indica un periodo donde había una transfusión. Por ejemplo, este bebé estuvo transfundido del día 10 hasta los 3 días, después que pensamos que ese era el periodo de más riesgo, después no recibió transfusión, después otra vez una transfusión, y así sucesivamente, y como eventualmente ese paciente desarrolló enterocolitis al día 60. No, sin asociación a la transfusión, ¿verdad? Porque el bebé estaba técnicamente en un periodo de control, y eso es lo que dio lugar a la enterocolitis, no relacionado. Los que terminan en una transfusión son los casos que se pueden atribuir a eso. Pero como ven, la distribución es casi igual entre todos los casos. Así que no había asociación. Lo que sí esta imagen nos ayuda a determinar es cuándo es el periodo de más riesgo. Como les pueden ver acá,
Si uno cuenta desde el día 10 hasta el día 40, casi 80% de los casos, ¿verdad? Todos los casos de enterocolitis ocurren hasta el día 40, 80%. Así que buscar enterocolitis ya después de los 40 días creo que es muy poco frecuente, es infrecuente. Y incluso si ocurre ya después en esas épocas, es difícil pensar que esta enterocolitis que pasa ya después, más tarde, cercano a los 60 días, se parezca, o sea, la misma tipo de enterocolitis que vemos en este periodo durante los primeros 40 días. Así que la temporalidad de cuándo ocurre el diagnóstico es importante. Y también para el manejo quirúrgico. Así que el pronóstico obviamente es mucho, depende mucho de cuándo se hace el diagnóstico, y a veces es importante recordar eso y discutirlo con los cirujanos en el momento de decidir el plan y el manejo del paciente. Aquí les digo por qué es importante, porque tenemos que ver si es muy tempranamente, entonces tal vez sea inmadurez de la gente final, o puede ser tal vez ver cuánto de alimentación estaba recibiendo el bebé antes de que le dé la enterocolitis. Y obviamente también es importante tener un tipo de correlación con imágenes para saber si es que el bebé está mejorando o no. Entonces, recuerden que no espero nada más inmadurez. A veces, realmente con los cirujanos se piensa que no, que es que el bebé es inmaduro y por eso que hay que esperar varias semanas para volver a realimentar. Pero si fuera solamente, recuerden, si fuera solamente inmadurez que da lugar a la enterocolitis, entonces la enterocolitis debería pasar los primeros días de vida, ¿verdad? Porque el bebé, eso es el periodo cuando está más inmaduro, es técnicamente los primeros días de vida, ¿verdad? Si el bebé nace a las 22, 23 semanas, pues esa primera semana es probablemente donde el bebé está más inmaduro, y lo que pasa más tiempo, de hecho, es más maduro. Entonces, si fuera solamente inmadurez, los bebés prematuros nacerían y desarrollarían enterocolitis inmediatamente. Y no parece ser ese el caso, ¿verdad? Entonces, sí, inmadurez es un factor que contribuye, pero obviamente no es el único. La disbiosis, si es que no tienen alimentación trófica y todo eso tiene mucho que ver también en el diagnóstico. ¿Okay? Una consideración importante. Esta diapositiva me gusta mostrarla nada más para recordarles que generalmente lo que puede dar lugar a enterocolitis no es solamente inmadurez, sino dismotilidad. Así que la dismotilidad, como se puede imaginar, es lo que se comienza a darnos más problemas en lo que vamos aumentando la alimentación, ¿verdad? Entonces, tal vez no es necesariamente inmadurez, sino que a veces es para nosotros difícil definir cuándo el bebé está desarrollando la motilidad que es necesaria para tolerar ese volumen. Hablamos de esto con ustedes muchas veces, nada más para recordarles que depende mucho de la intolerancia y cómo se define, así que tenemos que cambiar de alguna manera cómo se puede hacer eso, y si queremos minimizar la necesidad de indicar el ayuno innecesariamente en los prematuros, tal vez sea bueno tratar de limitar el uso de radiografías abdominales y ser consistente con la evaluación, ¿verdad? Si bien el diagnóstico de enterocolitis tiene una clasificación tradicional, creo que tenemos que evaluar simultáneamente si es que estos bebés también tienen otros signos de dismotilidad, ¿sí? En los últimos años ya ha habido más discusiones de si tal vez tengamos que utilizar el diagnóstico de dismotilidad de la prematuridad. Para recordar que todos los prematuros están a riesgo de desarrollar este tipo de intolerancia. Aquí nada más para mostrarles que si uno deja de hacer muchas radiografías abdominales, no es que de pronto se va a perder los peores casos de enterocolitis. En este estudio nada más pedimos que los residentes pidan, si estaban autorizados a ordenar radiografías, pero tenían que hacer esta lista de verificación, tenían que ver si el paciente realmente cumplía algún criterio que sugería incremento de riesgo de enterocolitis para ordenarlo. Así como pueden ver, cuando no hay restricciones en cómo ordenar radiografía, casi todos los bebés reciben como en promedio hasta 9 o 10 radiografías en los primeros 28 días de vida, ¿sí?
Entonces, el promedio de un bebé, si usted se pregunta, ¿cuántas radiografías sacamos a los prematuros en los primeros 28 días? Esta línea roja que ven acá nos dice que el promedio es más o menos 3 radiografías. Cada bebé prematuro en menos de 28 semanas, en promedio, tiene como 3 radiografías para diagnosticar enterocolitis solamente porque nosotros, el caso era que lo hacemos muy fácil. Cuando tenemos que haga una lista de verificación y realmente trate de correlacionar preocupación de intolerancia con signos de intolerancia, con signos de intolerancia clínicos. Entonces, pueden ver que se disminuye esto sustancialmente y ya el promedio se va nuevamente a menos o 0 radiografías, que es lo que deberíamos hacer. Porque recuerden, el diagnóstico radiográfico es de confirmación, no es de diagnóstico. Aunque lo utilizamos, todos lo hacemos, nosotros también lo hacemos acá. La radiografía es confirmatoria, no es diagnóstico para hacer tamizaje. Como el tamizaje tiene 50% de sensibilidad, o sea que es básicamente como lanzar una moneda. Pero si uno diagnostica y cree que el bebé tiene enterocolitis y pide la radiografía, entonces sí lo confirma, ¿sí? Así que en realidad todos los bebés diagnosticados con enterocolitis deberían tener no radiografías y solamente una radiografía que confirme el diagnóstico. Pero no quiere decir que mientras hagamos más radiografías, de pronto vamos a, de alguna manera, identificar una forma más temprana de la enterocolitis. Eso no ha sido demostrado en ningún estudio. Así que para minimizar el diagnóstico, para también evitar el ayuno prolongado, es importante ver si es que tal vez en nuestra unidad estamos tal vez ordenando demasiadas radiografías, pensando que esa radiografía nos va a ayudar a detectar una forma temprana de enterocolitis, cuando en realidad nunca ha sido la radiografía utilizada para ese propósito. Ahora, la ultrasonografía sí tiene potencial, pero no necesariamente ha sido validada todavía como para utilizarla de esa forma. Recuerden que dejar el ayuno, dejar al bebé en ayuno solamente como parte del manejo de la enterocolitis no es necesariamente favorable. ¿Sí? El ayuno da lugar a más atrofia, y si el bebé tuvo que ir a cirugía o tuvieron que remover o resecar un segmento del intestino, entonces dejarlo en ayuno por mucho tiempo tal vez va a favorecer a más atrofia y peor cicatrización de esa resección, ¿verdad? El momento que ponemos el tubo gástrico para descomprimir el abdomen a succión continua, estamos removiendo todo el contenido gástrico, que sabemos tiene bastante acidez y que va a disminuir la colonización bacteriana en el intestino. Entonces, si sin ese acidez gástrica, recuerden que estamos haciendo que cualquier bacteria que viva en la orofaringe del paciente, que como se puede imaginar son a veces patógenos nosocomiales, no tengan esa barrera natural y de pronto también, más bien en vez de ayudar a prevenir la enterocolitis, estamos favoreciendo que ese lugar que ya tuvo enterocolitis, que por alguna razón tuvo que ser removido, ahora está también a más riesgo porque se está haciendo que la colonización bacteriana crezca en mayor cantidad. Los antibióticos, recuerden, no son tampoco específicos, son de amplio espectro, así que no solamente matamos a las malas bacterias, sino también a las bacterias buenas, y eso me parece ser bueno, beneficioso. Y seguramente han visto ya en recientes estudios, hay un ensayo clínico bastante interesante que sugiere que si es posible, la reanastomosis primaria es probablemente la mejor opción. Hacer ostomías da lugar a más complicaciones y no parece ser beneficiosa, pero si es una reanastomosis primaria donde se remueve la sección dañada y se la reconecta inmediatamente en el periodo postquirúrgico, parece tener mejor pronóstico. Obviamente es difícil establecer, pese a que fue un ensayo clínico, todavía hay dudas de si eso había algún factor de que los cirujanos sabían cuándo hacer la reanastomosis primaria versus solamente la ostomía.
Pero si nos toca a nosotros opinar, lo que les puedo decir como neonatólogos, tenemos que, creo que con esa evidencia en ensayos clínicos recientes, sugerir que si los cirujanos pueden, que solamente hagan la resección y la renostomosis en esa primera cirugía, puesto que eso parece estar relacionado a un mejor pronóstico. Así que, obviamente nosotros no somos los que vamos a estar en el quirófano, pero si nos pide una opinión, creo que tenemos que opinar ahora más en favor de hacer solamente una renostomosis primaria, porque, como les digo, está asociado a mejores pronósticos y eso también hace que los cirujanos estén más en favor de disminuir la duración de antibióticos, de reiniciar la alimentación de una forma más temprana y también prevenir la colestasis y sepsis. Recuerden que mientras más tiempo el paciente se mantiene en nutrición parenteral con catéteres centrales, el riesgo de infección va incrementando. Esta imagen se las ha mostrado ya antes. Recordarles que el ayuno no es tan beneficioso como pensamos. Recordarles que los tubos orogástricos están colonizados con muchas bacterias. ¿Sí? Se colonizan rápidamente. En 8 horas ustedes pueden ver millones de unidades formadores de colonias en la superficie del tubo orogástrico. Y no solamente es la colonización, sino que se generan este tipo de biopelículas que son difíciles de remover. Así que básicamente hay que imaginarse que el tubo orogástrico, la sonda orogástrica está contaminada desde el momento que está ahí. Estudios que ya han demostrado que incluso tratando de cambiar la sonda orogástrica cada 8 horas no va a llegar a resolver ese problema, porque se coloniza rápidamente. Un ensayo clínico que justamente demuestra este factor, que así uno quiera cambiarlos cada 8 horas, se colonizan rápidamente y son bacterias, como pueden ver, que están asociadas con infecciones severas en el prematuro. ¿Sí? Nuevamente les repito que el ayuno no es nada más, no es tan fácil. A veces pensamos que está protegiendo, pero recuerden que también es una atrofia. Si el intestino no recibe nada de alimentación, el riesgo de colestasis se incrementa, la nutrición parenteral se hace un requerimiento, se incrementa la sepsis, la dismotilidad. Si ustedes dejan de utilizar el intestino, obviamente hay más riesgo de dismotilidad. Y recuerden que eso fue lo que nos llevó al problema de la enterocolitis, ¿verdad? Que el problema inicial fue dismotilidad. El paciente ahora tiene una resección quirúrgica y no lo estamos alimentando, estamos contribuyendo al problema que nos trajo a esa situación, la dismotilidad intestinal. Entonces tenemos que tratar de intervenir por los pacientes, justamente con nuestros colegas cirujanos, para ver si realmente justifica extender por mucho tiempo el ayuno prolongado, si por menos se puede tal vez remover la sonda orogástrica, la decompresión abdominal para mantener la acidez gástrica por menos y así tal vez reiniciar la alimentación enteral de forma más temprana. ¿Qué cosas podemos utilizar para evaluar la enterocolitis de forma más temprana? Obviamente evaluar la motilidad, porque mientras más rápido se detecte motilidad intestinal, pero que tenemos que tratar de alentar al bebé tempranamente. Ver cómo está hemodinámicamente, con eso la función renal creo que es un buen marcador secundario de estabilidad hemodinámica. Y si es necesario ver también las radiografías o idealmente la ultrasonografía. NIRS ha sido también considerada una opción para ver si es que al monitorizar la perfusión esplánica, si es que se podía eso influir la decisión de alimentación. Creemos que en este momento tal vez sea mejor ir con lo que ya conocemos y ya después tal vez ver si NIRS podría influir en esto, pero en este momento creo que no hay evidencia que sugiera que NIRS es un indicador ideal de cuándo reiniciar la alimentación. ¿Cómo reiniciarla? Obviamente la alimentación enteral debería hacerse con leche humana, porque recuerden que no solamente es el aspecto nutricional, sino el modulador inmunológico que la leche materna es, ¿verdad? Porque hay tantos componentes bioactivos, así que muy importante. La leche de donantes como la segunda alternativa.
Y sí, hay este tema de tal vez utilizar formas hidrolizadas en estos pacientes, pero nada más con el recordatorio de que no va a tener suficiente calcio y fósforo, y eso va a hacer que los ponga a riesgo de osteopenia también, como resultado de nada más la enterocolitis. Todavía, incluso post cirugía, tenemos que promover la alimentación por bolos intermitentes gástricos, porque esa es la forma más fisiológica de reactivar la motilidad intestinal. Recuerden que muchos de los reflejos gastrocólicos y todos los que han sido descritos, muchos tienen que ver con la distensión del lumen intestinal, ¿verdad? Entonces, la forma de hacer eso, incluso la cavidad gástrica, es justamente hacer la alimentación en bolos, cosa de que se genere esos reflejos, se reinstauren esos reflejos. Así que incluso en el periodo postquirúrgico tenemos que tratar de hacerlo de forma con bolos, y obviamente, si es que no se puede o hay mucha resistencia en la unidad, tratar de ver si se hace continuo, que se lo haga de una forma un poco más comprimida, tal vez sobre 1 hora o 2 horas. Cuando se hizo el diagnóstico, les mencionaba ya antes, es importante, mientras más temprano sea el diagnóstico, el pronóstico tiende a ser mejor. Cuando la enterocolitis se diagnostica 30, 40 días, ellos ya tienen más problemas, así que nuevamente, el mismo concepto, si a nosotros nos piden la opinión, si a mí me preguntan qué sería mejor, anastomosis primaria, particularmente en los pacientes que tienen un diagnóstico temprano, en los primeros 10, 14 días de vida. La alimentación, aquí está, más se les mostraba para recordar la diferencia entre la perforación intestinal y la enterocolitis. Eso es una figura que ya no había pensado mucho tiempo, pero nada más recordarles que son diferentes. Tal vez la enterocolitis sí puede ser relacionada con alimentación, pero la perforación intestinal es una entidad diferente, así que no deberíamos utilizarlas como si fueran lo mismo, porque una tal vez sí se asocia con cosas que nosotros hacemos de forma postnatal, en este caso la enterocolitis, y la perforación intestinal es más bien algo que tal vez ni siquiera nosotros podamos controlar en el periodo inmediato postnatal. A lo que me voy es que tal vez hay cosas que predisponen a la perforación intestinal espontánea que ni siquiera es algo que nosotros podamos controlar ya incluso en los primeros días de vida. Aquí nada más un resumen. La única cosa que tienen en común es que a veces las dos se presentan con un peritoneo, pero obviamente la perforación espontánea va a producir más temprana. Como su nombre indica, es generalmente aislada. Sabemos que generalmente ocurre en el ileo. No tiene necrosis, no tiene inflamación. Es muy raramente asociada a la alimentación, pero sí está asociada a ciertos factores prenatales. Ha sido asociada con el uso de indometacina para prevenir el parto pretérmino y también el uso de sulfato de magnesio. Ustedes, si se ponen a pensar en casos de perforación intestinal espontánea, sí hay una asociación entre estas y la preeclampsia, justamente porque cuando vienen con preeclampsia hay más uso de sulfato de magnesio justamente para manejar esa hipertensión. Así que eso es, como digo, definido en un periodo prenatal y no necesariamente postnatal. Las cosas postnatales que han salido asociadas con perforación intestinal, el uso combinado de indometacina y esteroides postnatales de forma muy temprana, salvo los primeros días de vida. Así que muy poco postnatalmente que puede influir en la perforación, pero sí bastante factores prenatales que han sido reportados. En esta sección nada más recordarles, ¿verdad? Que idealmente, si no necesitan entrar a cirugía y solamente quieren poner un drenaje, tal vez esa es la mejor forma. Y si tienen que hacer la resección intestinal, si se retiene la válvula ileocecal, en general eso tiene que tener un mejor pronóstico. ¿Qué otras cosas más? Cosas generales, la verdad es que no hay nada específico todavía en este sentido. Hacer la evaluación serial parece ser importante. Monitorizar cosas comunes.
De todos estos factores, el laboratorio de la trombocitopenia es un buen indicador de si las cosas están mejorando, están empeorando, siguen activas. Cuando el paciente comienza a recuperarse de la trombocitopenia, creo que es una buena señal de que tal vez la inflamación, la fase aguda por lo menos, está siendo resuelta. Y para imágenes, como les decía, los ultrasonidos tal vez sean una mejor forma de hacer el seguimiento serial. Obviamente, en términos quirúrgicos, si se hace una anastomosis primaria, como les mencionaba, tal vez sea la mejor opción. Antibióticos en moderación, no queremos erradicar toda la flora tampoco, así que no hay necesidad de extender los antibióticos por mucho tiempo. Esto creo que se está estandarizado y en unos pocos meses esperamos hacer una discusión sobre para qué se utilizan los antibióticos en la enterocolitis. Recuerden que en general no es tratamiento, no estamos pensando que la enterocolitis será necesariamente una infección. Sabemos que la enterocolitis puede dar lugar a una infección sistémica porque si el intestino está muy atrófico y la pared intestinal está bastante delgada, tenemos miedo de que haya translocación bacteriana y eso eventualmente dé lugar a sepsis, ¿verdad? Pero no es que en ese momento que se hace el diagnóstico, por seguro el bebé ya tiene bacteremia. Así que si no hay bacteremia y es solamente una infección, es un riesgo de translocación bacteriana. Entonces la mejor opción tal vez sea hacer solamente un tipo de profilaxis. Dar antibióticos por 48 horas solamente para reducir la carga bacteriana y así evitar esa translocación. Pero recuerden, no es tratamiento y creo que tal vez esa distinción nos ayude a reducir el uso de antibióticos por demasiado tiempo en el paciente con diagnóstico establecido de enterocolitis. ¿Por qué es importante? Porque parece que el microbioma es más importante de lo que pensamos. ¿Sí? No es fácil crear esa comunidad diversa y eficiente que vive en el intestino. Y recuerden que hay muchas cosas que están pasando en esa comunidad. A mí me gusta utilizar este ejemplo de que cómo se genera la microdiversidad en el intestino. Es básicamente como desarrollar una colonia, desarrollar un vecindario. Requiere mucha preparación, requiere mucha energía, requiere mucha diversidad, muchos elementos con diferentes responsabilidades. Entonces, erradicar a todos con el uso de antibióticos sistémicos creo que es un poco, es una opción muy radical. Yo pienso erradicar a todos, ¿verdad? Esta imagen, vamos a mostrarla ahora para recordarles que el intestino, si comparamos cómo se desarrollaron un vecindario, recuerden que que al nacimiento, en el prematuro sobre todo, la estructura del lumen intestinal estaba en esa fase de desarrollo recién, ¿verdad? Ni siquiera había acabado de establecerse. Entonces, ¿cómo vamos a poder alcanzar un desarrollo más normal si es que no hay nadie que colabore y que se encargue de utilizar todos los recursos que existen en el lumen intestinal de una forma más eficiente? Además, recuerden, no solamente es que las bacterias que viven ahí tengan funciones nutricionales o de absorción o directamente en el desarrollo del intestino, sino que también son una buena forma de que el sistema inmune se comience a preparar, a saber cómo convivir cómo reaccionar a patógenos, ¿verdad? Entonces, si los erradicamos completamente, estamos haciendo que el sistema inmune también de alguna manera deje de funcionar, porque ya no hay razón de que se genere más linfocitos, la respuesta a los CD4 y todas esas cosas que vemos. Entonces, es muy importante preservar el microbioma intestinal de la manera posible. Y la razón es básica, es que necesitamos de todos. Recuerden que cuando uno busca qué tipo de bacterias viven en el intestino, en un cultivo salen 2 hasta 10 bacterias, ¿sí? Pero cuando uno busca genéticamente qué tipo de bacterias viven en el lumen intestinal, pues estoy hablando de casi 8,000 a 12,000 tipos de DNAs que son detectados en muestras de heces fecales. Es bastante diverso.
Y es muy probable que cada una de esas bacterias que vive ahí tenga una función específica y erradicarlas totalmente creo que es un poco... yo sé que la intención es ayudar, pero recuerden que tal vez también esté causando más daño. Es como me decía alguien, ¿verdad? Es como si uno sabe que hay en una comunidad, sabe que viven, no sé, viven 4 personas, 4 bacterias que son, que sabemos que tienen mala reputación, que sabemos que son, que tienen mucho, que pueden causar muchos problemas, que realmente son un riesgo para esa comunidad. Pero no podemos lanzar una bomba nuclear y matar a todos los que viven en esa comunidad por tratar de erradicar esos 4 elementos, 4 bacterias que viven ahí, ¿verdad? Tenemos que tratar de ser un poco más selectivos, o si tenemos que utilizar los antibióticos, por lo menos no hacerlo de una forma tan radical, porque la diversidad en este sistema gastrointestinal parece ser muy importante. Entonces, para terminar, nada más recordarles que reiniciar la alimentación es posible en la enterocolitis siempre y cuando nosotros podamos mejorar nuestra forma de evaluación y de seguimiento. Recordemos que si uno no alimenta al bebé, eso va a dar a más malnutrición, más colestasis, estenosis post cirugía y también sepsis tardía. Todas estas cosas pueden dar lugar a peor pronóstico. Recuerden que todavía no está claro si el mal pronóstico que está descrito en pacientes con enterocolitis a los 2 años, más neurodesarrollo, o peor neurodesarrollo, peor crecimiento y todo eso a los 2 años, es el resultado de la enfermedad por sí misma o es el resultado del tratamiento, de cómo estamos tratando enterocolitis. ¿Sí? Porque sí, como les digo, ¿qué tal si la enterocolitis es el daño inicial? Es el primer mecanismo de daño. Pero ¿qué tal que si el manejo también está contribuyendo a ese daño? Entonces, es como que un doble efecto y por eso es que tal vez el pronóstico sea tan malo. Así que hay mucha oportunidad ahí de cambiar. Tenemos que tratar de hacernos mejores en evaluar la motilidad intestinal con un estudio dinámico. A mí me frustra mucho que tomemos decisiones tan importantes como una radiografía para evaluar motilidad, cuando existen ya métodos que nos pueden dar una mejor evaluación dinámica de cómo se está moviendo el intestino. Creo que la radiografía ya no tiene una utilidad real para ver a motilidad. Los antibióticos, ya hice el caso, ¿verdad? Parece exagerado hacerlo por 7 y 14 días, cuando sabemos que no es tratamiento, sino más bien prevención de reducción de la carga bacteriana nada más. Y bueno, como les decía, tenemos que evaluar quiénes están más de riesgo o menos de riesgo. Si ocurre tempranamente, creo que es mejor ser más conservativo en el sentido de solamente responder un drenaje, y si tienen que ir al quirófano, evitar que esos bebés acaben con una ostomía si es posible y hacer que se haga una anastomosis primaria, porque eso para estar asociado a un mejor pronóstico. Bueno, esa es mi última diapositiva y les agradezco mucho su tiempo. Ahora sí creo que podemos hacer un poco más de preguntas.